Que tenemos aquí Con Mucho Picante. Está con nosotros la licenciada Florencia Lazarte. ¿Cómo está, licenciada? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, nosotros ya le llamamos Flor, ya es de la casa, Ya es ¿no? de nuestra casa y tratamos siempre temas de interés. Así es. Hoy vamos a hablar de un tema, víctimas o culpables, y todos los prejuicios que trae esto. ¿Sobre cuál? ¿Sobre qué tema especialmente, Sobre Flor? el consumo de sustancias. Ajá. Y vamos en realidad a tratar todo lo que tiene que ver con prejuicios en general y cómo nos afectan como sociedad los prejuicios. Lo primero es entender qué es un prejuicio o estereotipo, como le llamamos. Tiene que ver con un concepto, un preconcepto, ¿sí?, establecido desde un lugar del desconocimiento absoluto, ¿sí? Tiene que ver con esas representaciones sociales que vamos creando las personas en torno a un hecho o a una situación, como les digo, desde un desconocimiento, sin manejar el tema. ¿Y qué pasa muchas veces con estos prejuicios? Nos afectan como sociedad, nos afectan como personas, como familia, ¿sí? Y es muy importante romperlos. Afecta principalmente a esa persona. Y mira, te voy a traer un claro ejemplo de lo que ha ocurrido en estos últimos días, y especialmente que lo hemos visto a través de las redes sociales. Flor, ante el anuncio de una posible ayuda a las personas que sufren de drogadicción o que están saliendo de ese proceso, fue increíble el intercambio de opiniones, de prejuicios también sobre estas personas, donde se podía por un lado decir, no, son víctimas, y por otro eran culpables. Creo que corresponde ese ejemplo, Flor. Claro, tomamos este tema, si víctimas o culpables, porque en realidad siempre se está buscando un culpable de algo, de lo que sea, ¿sí?, como para condenar. Y es ahí donde viene muchas veces la condena social. Claro. En cuanto al consumo, tenemos 4 prejuicios que son fundamentales romperlos, ¿sí?, y que la gente sepa que no es así. Uno de ellos es que nosotros les llamamos, cuando tomamos a la droga, solamente desde los aspectos legales o ilegales, ¿sí?, entendiendo a las drogas ilegales como algo malo y la persona que la consume como un transgresor de la norma, ¿sí?, donde no se tienen en cuenta los perjuicios y lo complicado que pueden llegar a ser también las drogas legales, que lo venimos hablando un montón, como alcohol, tabaco o psicofármacos. Otro de los prejuicios tiene que ver con considerar a la droga como un sujeto, darle el lugar de sujeto en lugar de objeto. ¿Qué sería esto? La droga nos mata, la droga nos ataca como sociedad, poniendo la responsabilidad, ¿sí?, en la droga. Y en realidad no hay que entenderla como un agente externo, como un virus, como el COVID, que afecta a la sociedad en general. Afecta, pero la responsabilidad es del sujeto, ¿sí?, de las personas en sociedad, ¿sí?, de la familia, del sujeto que la consume. Pero ¿qué pasa? Esto tiene un efecto tranquilizador. Ahora, entonces, ¿cómo tenemos que actuar ante este prejuicio, que es el juzgamiento gratuito que existe por parte de la gente? ¿Cómo debemos actuar? Porque siempre se buscan culpables, como usted mencionó. Exactamente. Pero el accionar de la gente, ¿cómo debemos reeducarnos para saber cómo debemos actuar? Primero, ante esta situación? Que la droga no es ni buena ni mala, ¿sí? Depende del uso que la persona le dé, básicamente. Hay drogas que en un tratamiento oncológico pueden salvar a una persona, por ejemplo, o con alguna enfermedad, ¿sí? Entonces, depende siempre del uso que se le dé. Otra cosa, no depositar la culpa en los jóvenes, porque uno siempre que dice, los culpables, ¿quiénes son? Los jóvenes. La juventud está perdida, son los consumidores. Y eso lo único que hace es encubrir el consumo de los adultos. No nos tenemos que olvidar que muchas veces hay situaciones por las que terminan resultando víctimas estas personas que consumen droga, ¿no? Exactamente. O sea, hay que ver cuál fue la situación en la que lo llevó a esa persona a consumir estupefacientes, o sea, lo no permitido, Flor, y que causa daño, no tan solo en esa persona, sino también en el que la consume, sino en toda la familia, ¿no? Claro. Por supuesto. Además, uno es como que también siempre tiende a relacionar que el problema del consumo de drogas está vinculado a un sector vulnerable, económico y social, a la gente de menos recursos. Y esto no es así, esto es un problema que lo pueden tener
personas de distintas clases sociales, de distinto nivel económico. Incluso se considera siempre que el consumidor es un delincuente y esto no es así. Es una persona que sufre, que tiene una problemática, que hay todo un entorno familiar alrededor que también sufre y hay que dejar de buscar culpables. Claro. ¿Sí? Sí es importante que se hagan responsables, claro, pero lógico, no buscar culpables. Ahora, usted ha mencionado en algún momento, licenciada, que las clases medias y altas son las que más consumen en droga. En realidad, el consumo de sustancias se da, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, claro, ni las clases sociales. Pero el más pudiente puede adquirirla más rápido. El más pudiente, por ahí la diferencia que hay es que tiene por ahí el recurso económico para, claro, comprar, y muchas veces el deterioro físico que se da en una persona que consume es menos notorio. Claro. ¿Sí? Porque o la esa calidad persona, de lo que compra muchas veces es por ahí la calidad, ¿no? La calidad puede ser la misma, pero el tema es el deterioro físico. Claro. Una persona que tiene una buena alimentación, que come determinados nutrientes, el deterioro físico va a ser mucho menor que, claro, una persona que no tiene la posibilidad de alimentarse correctamente. Doctora, ¿no? Esto de los prejuicios también lo podemos llevar como ejemplo a lo que ha ocurrido o lo que está pasando, lo que sigue pasando lamentablemente con el tema de la sociedad y aquella persona que llega a contagiarse de COVID. Exactamente. Un prejuicio muchas veces genera exclusión y discriminación dentro de una sociedad, ¿sí? Esto de decir culpables o no. Con el COVID está pasando esto. La gente, en lugar por ahí de centrarse y concentrarse o preocuparse y ocuparse, como digo yo, de tomar las medidas preventivas para no contagiarse, está más pendiente de quién es la persona que se contagió, cuál es el local comercial donde hay un contagiado, se los escracha socialmente, las redes sociales, ¿sí? Y esto puede causar muchos daños y perjuicios. Nadie quiere contagiarse y nadie quiere dañar a un ser querido, ¿sí? Quizás no haya tomado las medidas preventivas necesarias, pero eso no lo convierte en una persona con la intención de querer dañar a alguien, ¿sí? Entonces, tratemos de dejar de buscar culpables, ¿sí? Y de quién se contagió y pasar nombres o difundir información que no es necesaria. Ahora la legislatura tiene mañana vamos a hablar con un parlamentario porque la legislatura es una iniciativa de ley para que se sancionen las personas que hacen esta discriminación. Discriminación, estigmatización que también le han directamente llamado y demás, doctora, sí, ¿no? Sin saber que en esa persona después empieza a sentir la culpa y empieza con todos los problemas claro, psicológicos también, ¿no? Por supuesto, y aparte culpable de algo que no fue culpable, que claro, no lo... Esto del prejuicio tiene que ver con una forma de exclusión social, ¿sí? Y la verdad que en situaciones como estas hay que romper eso para poder prevenir y para que podamos actuar todos en sociedad como conjunto y no de manera dividida ni disgregada como se busca. Siempre decimos la unión hace la fuerza. Entonces tratemos de no separarnos como sociedad, de apoyarnos, de entender que el otro tiene un problema, cualquiera sea, y ponernos en el lugar del otro, siempre trabajar con la empatía. Vemos ahí en pantalla a dónde podemos comunicarnos con los integrantes del PUNA, el PUNA Escucha, tenés el 0800 y el WhatsApp de los especialistas donde está la licenciada Florencia Lazarte con el equipo del PUNA. Florencia, seguramente va a haber muchas comunicaciones, muchos temas para hablar con la gente, que lo van a abordar ustedes y que le van a brindar una solución también a los interesados. Muchísimas gracias, Flor. No, gracias muy a amable. ustedes por el espacio. Vamos a esperar la próxima. No sé si el lunes es feriado, chicos. ¿El lunes no venimos? No sabemos todavía. ¿Este o el otro? El próximo lunes, próximo 17. Lunes. Pero ahora nos vamos a exteriores, ¿eh?